En este video te voy a compartir 4 consejos para mejorar la presentación de tu trabajo para tu portafolio o para tus redes sociales. Hace unos días me di cuenta que mi Instagram se ve feo. Ninguna publicación parece tener sentido con la otra y en general la presentación deja bastante que desear. Entonces decidí que en adelante cada publicación tiene que estar compuesta de 4 archivos: un render final con fondo infinito, un video de turnaround, una versión con override y una versión con wireframe. Y después de implementarla creo que quedó bastante bien, así que espero que estos 4 consejos también te sean útiles. Comencemos con el fondo infinito. Esta técnica es muy utilizada sobre todo en la publicidad y de hecho en varios perfiles de artistas 3D, y es bastante sencilla de hacer. Lo primero que tenemos que hacer es tener el cursor justo en el centro del mundo, específicamente en la base de los pies de la pieza que queramos presentar. En este caso es un personaje. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo plano y este plano lo vamos a escalar hasta que cubra lo suficiente a nuestro personaje. Una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que la parte de atrás tiene que estar bastante lejana a este centro de interés. Entonces para eso nos vamos a ir al Edit Mode. Voy a seleccionar este lado de atrás y lo voy a desplazar hacia atrás por lo menos el doble de distancia. Una vez que está aquí, lo que vamos a hacer es extruir este lado hacia arriba. Entonces presiono la tecla E y después con Z bloqueo el eje hacia arriba y desplazo una vez más hacia arriba. Una cosa que nos podría guiar para saber las distancias es previsualizar todo desde la vista de nuestra cámara, y aunque creo que el fondo y el alto está bastante bien, el ancho se queda bastante corto. Entonces voy a seleccionar todo presionando A y después con S y bloqueando el eje X vamos a escalar hacia los lados. Ahí me parece que está bastante bien. Entonces, si nosotros previsualizáramos esto en el modo de render, no parece para nada un fondo infinito. De hecho, se ve bastante la división entre ambos planos. Y para evitar que esto suceda, lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestro objeto, volvemos a entrar al Edit Mode y nuevamente vamos a seleccionar este lado. Y ahora con ese lado seleccionado solamente presionamos Control B y desplazamos nuestro mouse hacia la derecha. Con eso vemos cómo automáticamente se comienza a crear un bevel. Sin embargo, este bevel solamente tiene de información un vértice, así que vamos a desplazar la rueda de nuestro mouse, la vamos a desplazar para arriba y entonces vemos cómo entre más la desplacemos, muchos más vértices y por lo tanto resolución al bevel le agregamos. Lo vamos a dejar hasta que sintamos que esa transición entre ambos planos es suave, digamos que por ahí. Vuelvo al Object Mode y para no detectar estas líneas voy a darle clic derecho y Shade Smooth. Ahora, si volvemos a la vista de nuestra cámara, vemos cómo esa línea de división se ha suavizado. Sin embargo, podemos verla apenas, así que valdría la pena iluminar un poco nuestro fondo infinito. Y para hacerlo, vamos a crear una nueva luz de tipo área y la vamos a posicionar hacia atrás. La vamos a escalar. Voy a rotarla un poco para que solamente afecte a nuestro fondo. Por ejemplo, podríamos direccionarlo directo hacia la esquina. Vamos a escalar esto en X para que sea una luz más ancha y después con el modo render podemos escoger la intensidad de esta luz. Vamos a comenzar por ejemplo con un 500 y listo. De hecho eso funciona bastante bien. Y de hecho si quisiéramos previsualizar mejor esto, podemos seleccionar a nuestro fondo, nos vamos a materiales y creamos un nuevo material que se llame por ejemplo fondo infinito y escogemos un color y listo. Ahora si vemos desde cualquier ángulo, nuestro fondo parece no tener fin. Evidentemente lo delatamos por acá, pero ya vamos a llegar a eso en los pasos siguientes. Una cosa que podría delatar ligeramente nuestro fondo infinito es la reflexión de la luz que podemos ver por acá. Así que vamos a seleccionar el objeto y en las propiedades de material vamos a reducir el specular a 0. Haciendo esto vemos que ahora sí tenemos un fondo bastante suave con el cual podemos presentar nuestros trabajos. Con eso solo nos quedaría ajustar nuestra cámara, que para Instagram yo lo que suelo hacer es renderizar en 1080 x 1080 y nos vamos a renderizar imagen. Recordemos que cuando termine de renderizar tenemos que darle guardar como y seleccionamos una carpeta en donde guardarla. En este caso vamos a hacer una nueva carpeta que se llame finales, por ejemplo, y le vamos a poner Cuphead 1. Guardamos y listo. Ahora sí vamos con el segundo paso. El segundo paso es el wireframe. Muchas veces necesitamos este render porque queremos que se vea la topología que tiene nuestro personaje, así que
Para renderizarlo es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es desactivar los overlays en este botón de acá, y en automático vemos como todo el grid y todos los elementos que no sean modelos en 3D desaparecen. Todavía podemos ver nuestro fondo, así que lo vamos a seleccionar y lo vamos a ocultar del render y del viewport con estos botones. Regresamos a nuestra cámara y ya podemos ver la topología de nuestro personaje, y de hecho ya podríamos realizar el renderizado desde ahora. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que de hecho estamos viendo la topología incluso de atrás, y cuando queramos montar esta imagen sobre nuestro render final no se va a ver tan bien. Para evitar esto solamente tenemos que dirigirnos a la versión de X-Ray y desactivarla. Ahora vemos el wireframe muy limpio visto solamente desde el frente. Ahora, como último paso previo al renderizado, vamos a dirigirnos a las propiedades de render, nos desplazamos hasta el apartado de film y activamos la opción transparente. Ahora con eso, en vez de renderizar como cualquier imagen, lo que quiero es renderizar la vista del viewport, porque no me interesa renderizar ni materiales ni texturas. Así que para hacerlo solamente le voy a dar a View y después vamos a seleccionar Viewport Render Image. Hecho esto, y en automático nos va a entregar un renderizado en transparente solamente con las líneas de nuestro personaje, y esto es exactamente lo que necesitamos. Le vamos a dar a imagen, guardar como, y ahora le voy a poner Cuphead 2 y le vamos a poner Wireframe Work. Y esto de Work se lo ponemos porque esto solo es una imagen previa a la opción de renderizado que queremos hacer, porque vamos a crear una nueva imagen de 1080 x 1080 en el programa de edición de imágenes favorito de cada uno, en mi caso Krita, y vamos a arrastrar nuestro renderizado final, lo insertamos como una nueva capa, y también vamos a arrastrar nuestro wireframe y nuevamente seleccionamos insertar como una nueva capa. Con esto podemos ver cómo en automático ya tenemos una versión que muestra cómo es la topología de nuestro personaje. Esto de hecho es bastante importante, sobre todo si quieren aplicar estos consejos para subir por ejemplo arte en Sketchfab o lugares en donde pueden descargar sus modelos para uso en 3D. La mayoría de personas que quieren descargar un modelo de esta manera es porque les interesa meterlo en algún otro lado o imprimirlo en 3D. Así que es parte fundamental saber cómo está funcionando la topología del modelo que nos estamos descargando. Ahora lo que podríamos hacer sería realizar cualquier cambio que queramos a la imagen que está debajo. Por ejemplo, la puedo duplicar y si presiono Control U puedo desaturar la imagen, y así tendría dos versiones. Tendríamos una versión del render final y una versión en wireframe con la textura en blanco y negro, o incluso una versión con override. Y eso nos lleva a el tercer consejo: cómo hacer un override. El override es una herramienta increíble porque nos permite reemplazar todos los materiales de una escena por un material que nosotros creamos. Para que esto quede más claro, lo voy a ejemplificar con otra escena porque esta solamente tiene dos materiales, entonces el resultado no se va a notar tanto. Así que vamos a abrir esta escena que de hecho hicimos en directo de martes a viernes 4 de la tarde en YouTube, que tiene varios materiales. Tenemos un material de metal pintado desgastado, un material de dientes y un material de nieve. Entonces aquí sí que funcionaría nuestro override, y para hacerlo lo único que necesitamos es dirigirnos a nuestra pestaña de materiales y vamos a crear un nuevo material. No importa en qué objeto lo creemos porque solamente lo vamos a utilizar en la opción override. Así que le voy a dar a nuevo y a este le voy a poner override. Es muy importante que recordemos el nombre que le ponemos a este material porque lo vamos a necesitar en un momento. Ahora aquí podemos modificar el material tanto como queramos. En mi caso quiero que el material de override sea en un gris medio, que no tenga specular y que no tenga roughness. Ahora voy a poner esto en modo render solo para que el ejemplo sea más claro. Nos vamos a dirigir a la opción de View Layers y en la parte de abajo al final vamos a ver la opción Override. Desplegamos ese menú y en el primer slot podemos seleccionar el material que acabamos de crear. En nuestro caso se llama OR. Lo seleccionamos y en automático vemos como todos los materiales de nuestra escena han cambiado por ese material que creamos, y lo podemos comprobar porque si regreso a la pestaña de material y cambio cualquier propiedad de nuestro material, en automático se va a reemplazar en la escena. Ahora no se preocupen que este proceso es para nada destructivo. Si queremos desactivarlo, solamente regresamos a View Layers y en el menú de Override le vamos a dar clic a esta pequeña X. Y así de rápido volvemos a nuestros materiales originales. Vamos a repetir ese proceso súper rápido con nuestra escena de ejemplo. Voy a crear un nuevo material. Ya sabemos que le ponemos el nombre que queramos, en nuestro caso OR. Le voy a reducir el material a un gris un poco más claro, sin specular y sin roughness. Ahora vamos a irnos a los View Layers y hasta abajo en la opción de Override vamos a seleccionar el material
override. Y una vez que termine, vamos a guardarla como la imagen número 3 para nuestro portafolio. Y como paso adicional, ahora lo que yo voy a hacer es renderizar la imagen del wireframe con el fondo del override. Ahí. Y listo, con eso ya tenemos nuestra imagen de render final, tenemos nuestra imagen de wireframe y tenemos nuestra imagen de override. Ahora llegó el momento de hacer el turnaround. Ok, pero entonces, ¿qué es un turnaround? Básicamente es un movimiento de cámara alrededor de nuestro personaje para poder ver todos los ángulos del modelo en una animación cíclica. Es decir, que tenemos que alcanzar la ilusión de que nuestro render nunca tiene un fin. Y hacerlo es muy sencillo. Lo primero que necesitamos es que la cámara gire alrededor de nuestro personaje. Entonces necesitamos una referencia real de la posición del personaje para que la cámara interactúe con ella, pero hacerla con el personaje es un poco arriesgado, porque si tenemos una animación en nuestro personaje, esa posición central puede cambiar, así que para evitar esos problemas lo que haremos va a ser seleccionar a nuestro personaje, después vamos a presionar Shift S y vamos a escoger Cursor to Selected. Esta función nos va a mover el cursor al centro de nuestro personaje. Ahora con el cursor ahí voy a presionar Shift A y vamos a crear un nuevo objeto de tipo Empty. En mi caso me gusta utilizar Plane Axis, pero por supuesto que ustedes pueden usar el que ustedes quieran. Vamos a seleccionarlo, lo voy a escalar ligeramente y ahora con este Plane Axis que está sobre el centro de mi personaje, voy a seleccionar la cámara, después el Plane Axis y voy a presionar Control P. En las opciones que nos aparece vamos a utilizar Keep Transform y lo que acabamos de hacer es emparentar la posición de nuestra cámara respecto a las propiedades de transformación de este objeto, y lo podemos comprobar porque si yo muevo el Plane Axis o lo roto, nuestra cámara responde en su propia posición, pero siempre en referencia a la información del Plane Axis, y podemos comprobarlo si vamos a la vista de cámara, seleccionamos nuestro Plane Axis y lo rotamos en el eje Z. Vamos a ver cómo la cámara está girando, siempre manteniendo al personaje en el centro del cuadro. Entonces ahora lo único que necesitamos es crear la animación de rotación, y para hacerlo tenemos que definir la duración de esa animación. He visto muchas veces en portafolios que me envían los viernes, cuando hacemos revisiones de los trabajos que mandan al Discord, lo hacen en una duración muy pequeña y eso hace que sea imposible ver los detalles de su modelo. Y justamente si queremos utilizar un turnaround es para presumir y mostrar con toda la calma del mundo cuáles son esos detalles que queremos mostrar. Así que una duración mínima que yo sugeriría sería unos 102 fotogramas. Entonces vamos a posicionarnos en el fotograma 1 y voy a crear aquí una nueva ventana de tipo Graph Editor. Nos vamos a posicionar aquí en el frame 1 y con el empty seleccionado vamos a crear un nuevo fotograma. Presiono I con el mouse en el viewport y voy a seleccionar la propiedad rotación. Esto me ha agregado 3 fotogramas, uno en el eje X, uno en el eje Y y uno en el eje Z, pero en realidad solo nos interesa este último. Nos vamos a desplazar al último fotograma, el fotograma 102, y voy a agregar un nuevo fotograma, pero este nuevo fotograma va a ser con la información de rotación, y la información que vamos a agregar en ese frame es que este empty esté rotado 360 grados. Para hacerlo, simplemente seleccionamos el empty, presiono R para rotar, Z para bloquear el eje en el cual lo quiero rotar, y después con mi teclado numérico voy a escribir 360. Le voy a dar Enter y aunque aparentemente no ha pasado nada, ahora si yo creo un nuevo fotograma presionando I y luego rotación, nos damos cuenta en nuestro Graph Editor que de hecho sí creó un fotograma bastante lejos de nuestro fotograma anterior. Si queremos ver esto de una manera óptima, solamente con el mouse sobre el Graph Editor vamos a presionar A y después vamos a presionar punto. Esto va a hacer que veamos todos los fotogramas, en este caso 2, dentro del rango de nuestra ventana. Y aquí podemos comprobar justo lo que decimos. A pesar de que en el viewport no notamos el cambio de rotación, como escribimos 360 grados de rotación, nos creó un frame bastante lejos del primero. Y lo podemos comprobar porque si le doy play a la animación, vamos a ver cómo esa animación de rotación está funcionando bastante bien. Ahora aquí veo dos cosas que podríamos corregir. La primera, que siento que todavía sigue estando bastante rápido, y la segunda, que este movimiento rotatorio no es infinito, porque podemos ver una aceleración al inicio y una desaceleración al final que nos hacen entender que este loop está siendo repetitivo y no infinito. Entonces,
Para solucionar la primera parte solamente vamos a alargar nuestra línea del tiempo. Aquí en la opción End le voy a poner por ejemplo 204 para que sea el doble. Y después, solamente seleccionando mi segundo fotograma, lo desplazo a el frame 204. Nuevamente pongo mi mouse sobre el Graph Editor, presiono A para seleccionar todos los fotogramas y luego el punto del teclado numérico para ver todo dentro de esta ventana. Y ahora si le doy play, voy a ver que la animación está bastante más lenta y eso me ayuda a ver cada uno de los detalles de mi modelado. Y ahora, para corregir el segundo problema, lo único que tenemos que hacer es evitar que sucedan estas curvas. Explicar cómo es el Graph Editor es mucho más largo, así que si les gustaría ver un tutorial al respecto pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios, pero de manera muy rápida podemos explicar que estas pequeñas curvas que vemos al inicio y al final son la aceleración y la desaceleración del tiempo en cada uno de los fotogramas. Y esa aceleración y desaceleración es justamente lo que decimos que no nos vende esa animación infinita. Entonces, para evitar que estas curvas existan, me voy a regresar aquí al Graph Editor, selecciono todo con A y después presionando la tecla T voy a abrir el menú de interpolación. Finalmente en este menú voy a cambiar de Bezier, que es en el modo de curvas que estamos en este momento, a la opción lineal. Entonces selecciono esto, veo cómo automáticamente esas curvas desaparecen aquí y ahora si le doy play vamos a ver cómo el movimiento ya no tiene ni aceleración ni desaceleración y eso hace que la animación se vea casi en infinito. Y digo casi porque el fotograma 204 y el fotograma 1 son exactamente el mismo. Y el hecho de tener dos fotogramas exactamente idénticos, uno con el otro en el 3D, genera un efecto que se llama ghosting. También eso da para un video completo aparte, así que de nuevo, si quieren verlo, pueden dejarlo en los comentarios. Pero para solucionarlo, lo único que tenemos que saber es que tenemos que eliminar uno de esos dos fotogramas repetidos. Y para no borrar el frame, porque nos quedaríamos sin animación, lo único que tenemos que hacer es reducir el tamaño de nuestra línea de tiempo. En este caso, vamos a poner 203. Así dejamos a un lado el frame 204, que de nuevo es exactamente igual al frame 1, y nos quedamos con el 203, que es un fotograma antes a el 1. Y ahora sí, tendríamos un movimiento infinito de la cámara. Y con esto básicamente ya tendríamos nuestro turnaround, y a partir de aquí tenemos que decidir dos cosas. Lo primero, evidentemente nuestro fondo infinito se está delatando en este movimiento de cámara. Si no queremos que eso suceda, es tan sencillo como seleccionar nuestro fondo, después nuestro empty, el que animamos ahora, y de nuevo control P y en la opción keep transform. Esto va a hacer que el fondo se mueva con el empty igual que la cámara y siempre tengamos la ilusión de que detrás hay un fondo. Y como ese fondo no tiene absolutamente nada, porque de hecho hicimos un fondo infinito, siempre va a parecer como que tuviéramos una imagen plana detrás. Ahora, una cosa que tenemos que decidir en este punto es si queremos que nuestra iluminación acompañe el movimiento o se mantenga estática. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver es que la iluminación se mantiene estática, es decir que cuando vamos a la parte de atrás no tenemos iluminación alguna en el personaje, y esto depende muchísimo de lo que quieran lograr. Yo lo que aconsejaría es que si quieren ver los detalles del modelado incluso atrás, lo que podrían hacer sería linkear las luces a el objeto empty. Control P, keep transform. Vamos aquí de nuevo y ahora vamos a previsualizar nuevamente la animación, y si nos damos cuenta, la posición de la sombra siempre es la misma y todo el tiempo vemos a nuestro personaje iluminado. Entonces esta última decisión es mucho más de acuerdo a lo que ustedes quieran presentar de su trabajo, pero mi consejo es que siempre mantengan las luces linkeadas al empty para siempre ver a su modelo en una iluminación óptima. Y básicamente con eso terminaríamos nuestro turnaround. Ahora lo único que restaría sería renderizar la animación. Ya saben que tendríamos que ir a seleccionar el formato de salida, renderizar, y en vez de darle renderizar imagen, renderizar animación. Podríamos andar en eso, pero ya tengo un short en el canal que voy a intentar dejarte aquí en una tarjeta, aquí en la parte de arriba del video, para que puedas verlo, y si no, puedes ir a revisarlo en los shorts del canal. Y básicamente eso sería todo. Espero de todo corazón que estos consejos les ayuden a mejorar la presentación de sus trabajos, y si fue así, considera suscribirte al canal, dejar un like y comentar ahí abajo si es que tú conoces algún otro consejo que podamos utilizar todos para mejorar. Ahora sí ya me voy porque está haciendo muchísimo calor, pero espero verlos en el siguiente video.
que espero que sea pronto. Ya no voy a decir fecha, pero espero que sea pronto. Aquí a mi derecha o izquierda, creo que a la derecha, van a estar apareciendo los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Recuerden también que estoy en directo de martes a viernes, 4 a 6 en YouTube y 6 a 8 en Twitch. Y eso, nos vemos en el siguiente video. Chao.